Jóvenes, señoritas, buenas noches. ¿Cómo se encuentran de ánimo? Buenas noches, doctor. 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 Buenas noches, Araceli. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Muy bien. Alegres, Buenas felices. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cristóbal. Alegres y contentos, pero también tristes. ¿Por qué? ¿Por qué diré eso? Que vamos a ser alegres y contentos y tristes también. Alegres y contentos porque son jóvenes, ¿no? Y la juventud es la etapa la mejor etapa de la vida, sobre todo cuando se es estudiante. ¿Y tristes por qué? O no tenemos que estar tristes. A ver, hoy día, ¿qué día es? 23 de marzo, día de marzo. doctor. Miércoles, doctor. El día que hemos Día perdido el del mar. mar, doctor. 23 de marzo. Día del mar es, doctor. Día del mar. Delia, buenas noches. A ver, la pregunta del millón. ¿Ya? Si me responden, 5 puntos para el primer parcial. Cállate. Habla en serio. Si no me responden, todo el curso menos 5 puntos. Ay, no. Hoy día es día del mar, doctor. Buenas noches. Buenas Día noches. del mar, doctor. Es día del mar. Evidentemente. 23 de marzo, Nuestro mar, día del doctor, mar. hay que ir a hacer paro. cívico. La pregunta es, ¿por qué es día del mar? Porque nuestro día es perdido nuestro mar, doctor. A ver, Sebastián. La pérdida del mar. Doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, buenas nos noches. ordenaremos. Por favor. Levanten la mano y los que levantan la mano van a participar. Los que no levantan la mano no van a participar. ¿Ya? Doctor, buenas Entonces, Doctor, buenas noches. Empezaremos con Omar. Adelante, Buenas Omar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hoy, un día como hoy hemos perdido el mar, por eso se recuerda y festejamos el Día del Mar, doctor. Gracias por tu intervención, Omar. Sebastián, adelante. Sebastián, ¿no? Adelante, Sebastián. Doctor, muy buenas noches. Buenas Habla noches. Sebastián Negrete. Doctor, hoy como 23 de marzo es perdido nuestro mar, como sea el puerto de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Calama. ¿No, doctor? Antofagasta, tierra hermosa. Tocopilla, Tocopilla, Mejillones. Mejillones, junto al mar. Lindos A ver, puertos, Claudia, lindos. adelante. La pregunta es, hoy día es Día del Mar. ¿Por qué es Día del Mar? Esa es la pregunta. Claudia, adelante, Claudia. Recordamos por la pérdida del mar y por la pérdida pues de nuestro litoral, ¿no? Porque nos han invadido y nos han quitado el mar. Disculpa a la compañera. Gracias, Claudia. Delia, adelante. Licenciado, yo soy Claudia, la otra compañera no era Claudia. Doctor, buenas noches. Claudia, sí, ya está anotado, Claudia. Ahora le toca a Delia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches, doctor. Delia Buenas Montes. noches. Bueno, doctor, en Bolivia se conoce como un Día del Mar en conmemoración de la pérdida del departamento del litoral, posterior pues a la Guerra del Pacífico en favor a Chile en el siglo Gracias, XIX. Delia, por tu participación. En orden, por favor, en orden. Delia ya ha intervenido, ahora le toca a Elia. Adelante, Elia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hoy se conmemora el 23 de marzo la invasión chilena al departamento del litoral donde perdimos, ¿no? El Pacífico. Solo eso, doctor. Allá. Hola, doctor. Yo soy Elia Jiménez ya habló. Ahora le toca a Elia Álvarez.
Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Elia. Este viernes, 23 de marzo, Día del Mar, se conmemora los 139 años de la heroica defensa de Calama, donde se recuerda la pérdida del mar o el litoral a causa de la Guerra del Pacífico en 1879, doctor. Eso es leído por internet. No, doctor, Pero estoy está con mis bien, libros y está mis bien, cuadernos. está bien leer. Para eso está el acceso al conocimiento. No hay problema. Doctor. Claro, mejor es que respondan de la cabeza, ¿no? Pero también yo con mi- pueden acudir al Dice, internet. A ver, un ratito. doctor, ¿puedo hablar? Ahora le toca a Cristóbal. Adelante, Cristóbal. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Claro, obviamente hoy se recuerda el 23 de marzo el ataque de Chile hacia Bolivia, la pérdida del litoral. También se recuerda que heroicamente murió Eduardo Barón, una fecha como hoy, 23 de marzo, defendiendo a nuestro querido departamento del litoral. Ya. César, adelante. Elia, apaga tu micrófono. ¿Me puedes preguntar? Elia, por favor, tu micrófono. César, adelante. César, adelante. Tu micrófono encendé. Perdón, licenciado, buenas noches. Adelante. Hoy se recuerda la reivindicación marítima, que hace 143 años perdimos el acceso al mar en 1879. Gracias, César. Josa, adelante. Josa Coca. Josa, has levantado la mano. Doctor, toca. muy buenas noches. Buenas noches. Hoy día se recuerda el 23 de marzo, el Día del Mar, por la pérdida del mar, el litoral, y en conmemoración a la muerte de Eduardo Baroa. Ya. Joana Castro, adelante. Buenas Joana noches, Castro. licenciado. Buenas Sí, noches. buenas noches, licenciado. Hoy se recuerda Día del Mar debido a la invasión chilena, que ha sido el 14 de febrero de 1879, además de que se hace conmemoración a los 155 soldados que han defendido Bolivia, o hombres que han defendido Bolivia, además de la muerte de Eduardo Baroa y la Guerra del Pacífico y la pérdida del mar. Gracias, Joana. Sirley, adelante. Sirley Herrera. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Hoy se recuerda 23 de marzo la pérdida del mar y la lucha por la muerte de Avaroa. Eduardo Muy bien, muchas Avaroa. gracias. Ya no hay más intervenciones. Ya no han pedido más. Pues, terminamos con Michelle Jordan Moyo. Ya a mí Doctor, me han buenas dicho noches. hablar, yo soy la primera en Licenciado. levantar la mano. Doctor, desde Ya han levantado la mano, ya han hablado. Ya no más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo no he hablado desde hace rato, estoy levantando Bueno, la mano. doctor, Pero si me no ha escucha, levantado la mano, hoy se recuerda Jazmín. la batalla A de... ver, le ¿Me daremos escucha? oportunidad a Jazmín. Adelante, Está bien, Jazmín. doctor. Muy buenas Jazmín, noches, adelante. doctor. Bueno, hoy día se recuerda, en Bolivia, el 23 de marzo se recuerda Día del Mar, donde hubo batallas y donde se recuerda la muerte de Eduardo Baroa y también la pérdida del departamento del litoral. Y también aquí en Bolivia de acuerdo, cada 23 de marzo se hace desfiles, se hace el recordatorio a la pérdida del mar cada 23 de marzo. Eso es todo, doctor. Gracias. Los que están en el agua han debido ver la televisión ayer, hubo desfile, ¿no? Y pusieron un subtítulo.
Y ese subtítulo es lo mismo que dicen ustedes. La pérdida del mar, ¿no? En conmemoración a los 143 aniversario de la pérdida del mar. Pero eso no está bien, no está bien. ¿Cómo vamos a conmemorar la pérdida del mar? Más bien nos olvidamos, ¿no? De ese día. Si hemos perdido el mar, mejor olvidar. ¿Qué es lo que se conmemora el 23 de marzo? ¿No? Se conmemora el 23 de marzo la heroica defensa de Eduardo Avaroa en el puente de Topáter en la batalla de Calama. Eso es lo que se recuerda. Nosotros rendimos homenaje a un héroe de la guerra del Pacífico. Por eso hay desfiles militares, desfiles de organizaciones sociales, porque rendimos homenaje a un gran hombre, no por haber perdido el mar, ¿no? Es mejor olvidar si hemos perdido el mar. Es un día malo y tampoco se conmemora la muerte ¿cómo vamos a conmemorar la muerte de un ser humano? ¿No? Se conmemora la heroica defensa de Eduardo Avaroa en el puente del Topáter en la batalla de Calama. Eso es lo que... ¿no? Futuros abogados tienen que dominar todos ustedes. El abogado tiene que ser, pero cultísimo. Tienen que conocer la historia de su país, pero como ciencia, la historia. ¿No? Pero ustedes están empezando en primero, van a ir tienen 5 años para estudiar. Ahí van a ser pesos pesados. Ahora están empezando, ¿no? Pero eso de ¿por qué homenajeamos al día 23 de marzo? Eso tenemos que saber que no es por la pérdida del mar, sino es por la defensa de Eduardo Avaroa al mar boliviano, ¿no? Y bueno, empezaré con la clase, después vamos a conversar, ¿ya? Tengo hartas preguntas. Bueno, de los que han intervenido, los que se han destacado son Elia Jimena y Cristian Guaki, los que más o menos han bordeado la respuesta correcta. ¿Ya? Los demás, pero han intervenido, eso es bueno, la intervención. Los abogados tienen que ser, ¿no?, interventores, no tienen que tener miedo a intervenir. De eso se caracteriza el abogado. Tienen que tener coraje. Donde esté, tienen que, con su sola presencia, tienen que temblar los demás, ¿no? Los jueces tienen que temblar cuando vean entrar al abogado defensor. Así tienen que ser ustedes. Entonces, a ver, voy a hacer una introducción. Dicen, buenas noches, perdón que le interrumpa la clase. Hace rato cuando dijo usted que podamos levantar las manos, en mi curso hay 2 Claudias y lamentablemente solo a una hizo hablar y yo fue la primera en que levanté la mano. ¿Tú no has hablado, Claudia? ¿No hablaste? Porque yo te he anotado aquí, Claudia. Claudia Maiku. Dicen, hay 2 Claudias en el curso. Ya. ¿Has hablado o no? No le dicen porque ya no me dejó hablar. Ya. Entonces habla. ¿Cómo dicen? Responde a la pregunta. ¿Por qué se conmemora el 23 de marzo? Doctor, buenas noches. No se va a leer del internet, tiene que sacar de memoria, doctor. Si es que sabe. Hable, Claudia, por favor. Claudia. Se conmemora porque por la pérdida del litoral y también por la pérdida de Antofagasta
Tocopilla, Mejillones, cuando hubo la guerra pacífica. Gracias, Claudia. No, el 23 de marzo. ¿Cómo vamos a conmemorar la pérdida del litoral, la pérdida del mar, la pérdida de los puertos bolivianos? ¿No? Conmemoramos la defensa de un héroe el 23 de marzo, justamente, ¿no? Al mar boliviano. ¿No? Conmemoramos a don Eduardo Avaroa. Bien. Entonces, a ver, apaguen su micrófono, por favor. Vamos a introducirnos a la ciencia de la economía política, ¿no? Este tema yo lo voy a explicar en un solo tema, en una sola clase. Ustedes van a profundizar en el tema del materialismo histórico que tienen con el doctor Villegas. Yo quiero que conozcan ustedes así un poco a la rápida, ¿no? Todo lo que es la introducción a la economía política. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la economía política? ¿No? ¿Qué estudia el derecho? ¿Qué estudia las matemáticas? ¿No? ¿Qué estudia la anatomía? ¿Qué estudia la física? ¿No? El objeto de estudio de la economía política, ¿no? Es evidente que es la producción de bienes materiales. ¿Ya? ¿Cómo se producen los bienes materiales? ¿No? Eso es lo importante. Van a estudiar en filosofía que lo más importante de la vida es la producción. Si no hay producción, no hay vida, ¿no? Si no hay producción, miren Ucrania cómo está sufriendo, no tiene alimentos, no tiene gas, no tiene, ¿no? Y se van a morir si es que no se les atiende lo más antes posible, ¿no? O sea que lo más importante es la producción de alimentos, de vestimenta, de vivienda, de energía. Y claro, ¿quiénes producen? ¿No? ¿Quiénes producen estos bienes materiales? El ser humano, la humanidad, ¿no? Los productores de bienes viven porque producen, ¿no? Primero fueron recolectores, cazadores, después agricultores, ganaderos, ¿no? Y ahora son industriales, ¿no? Pero esta es la evolución. Sí. Para nosotros no hay, por ningún motivo, el origen del ser humano como la creación. No puede haber. Eso está negado por la ciencia. La ciencia ha demostrado que nosotros, el ser humano, es una evolución de un tipo de simios, ¿no? Pero no de los gorilas ni de los chimpancés, sino unos simios que efectivamente son parientes de los gorilas y los chimpancés, pero no, era unos simios que se han destacado y por supuesto en el lapso de millones de años ha ido evolucionando el ser humano hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Eso tenemos que tener bien claro, ¿no? La economía estudia la producción de estos señores o señoras. Y bueno, aquí, todo esto que está aquí va a estar en el Moodle, no se preocupen, no hace falta que copien. Todo esto lo voy a subir al Moodle. Lo único que yo quiero es que entiendan y me pregunten. El docente está obligado a responder. El docente quiere que el estudiante entienda, ¿ya? Entonces, ¿qué estudia la economía política? Aquí está, producción de bienes materiales. Eso es, ¿no? Importantísimo. Claro, si se produce, se distribuye, se consume, ¿no? Pero la base es la producción. ¿Cómo producen los bienes materiales? Y la comunidad primitiva, ¿no?
Miren ustedes la comunidad primitiva produciendo sus alimentos. ¿Con qué fuerza productiva podían conseguir sus alimentos? ¿No? Todos aquí en la comunidad primitiva trabajan, ¿no? Eso está demostrado, súper demostrado, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿de cómo sabemos? Hace millones de años que ha habido la comunidad primitiva. Podemos encontrar todavía ahora comunidades primitivas que viven de la caza y de la pesca, ¿no? En Bolivia y en otras partes del mundo también, ¿no? Y podemos ver que las comunidades primitivas, ¿no? Son sociedades igualitarias, lo que se llama el comunismo primitivo. Aquí no había patrones, no había jefes, no había explotadores, todos trabajaban, ¿no? En la comunidad primitiva. Pero daremos un salto aquí, al capitalismo. Lo que vamos a estudiar nosotros, la producción en el capitalismo. ¿Cómo produce el capitalismo, no? ¿Qué diferencia hay? Miren, el capitalismo tiene instrumentos de trabajo, máquinas robot, ¿no? Que piensan, que hacen, bueno, al detalle todo y a la perfección. Claro, como es una máquina, puede tener errores. Para eso, para corregir los errores, están los trabajadores, ¿no? Pero vean la diferencia entre la producción en la comunidad primitiva y la producción en el capitalismo. Nos preguntamos, ¿y cuáles son los elementos del proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo se produce con el proceso de trabajo? Se produce. Eso es bien importante, ¿no? El trabajo es el que produce, ¿no? Produce los bienes, los alimentos, la energía, las viviendas. Todos los días vemos, nosotros mismos trabajamos para producir. Y si trabajamos en una oficina, trabajamos para tener unos ingresos, ¿no? Para comprar bienes que han sido producidos por el trabajo, con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo con calma después. ¿Y cuáles son los elementos del proceso de trabajo, ¿no? Justamente el elemento más importante del proceso de trabajo es el trabajo humano. Sin trabajo no hay nada, ¿no? El trabajo, el gasto de energía física e intelectual, ¿no? Ese es el primer elemento del proceso de trabajo. Está acompañado por medios de trabajo, ¿no? Dentro de los medios de trabajo, lo más importante, los instrumentos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? En la agricultura, el medio de trabajo más importante como instrumento de trabajo está el pico, la pala, ¿no? La hoz, ¿no? Los instrumentos que el agricultor utiliza para el trabajo, ¿no? Pero también la tierra. Pero la tierra no es instrumento de trabajo. La tierra es un medio de trabajo. También el agua, ¿no? Pero eso no son instrumentos, son medios de trabajo. Pero dentro de los medios de trabajo, lo más importante, los instrumentos de trabajo. Y el tercer elemento del proceso de trabajo, el objeto de trabajo, ¿no? ¿Sobre qué trabaja, ¿no? ¿Sobre qué se trabaja? Sobre el objeto. En la agricultura, por ejemplo, ¿no? ¿Sobre qué trabajan los agricultores, ¿no? Sobre la semilla que están sembrando, la planta que va a florecer, el cuidado que requiere y, por supuesto, la cosecha que va a realizar, ¿no? Pero el objeto de trabajo es empezando de la semilla, pasando por la planta que va a florecer y la recolección del fruto, ¿no? El objeto de trabajo.
del panadero. ¿Cuál es el objeto de trabajo del panadero? ¿Sobre qué trabaja el panadero? ¿No? Es evidente sobre la harina, ¿no? No es sobre la semilla, la planta, no. El panadero trabaja sobre la harina y los demás implementos, ¿no? Agua, sal, azúcar, levadura, etc. El objeto. ¿Con qué trabaja el panadero? ¿Cuál es el instrumento del panadero? El instrumento del panadero es el horno, ¿no? ¿Cómo trabaja? Trabajo de panadería, no es el trabajo de agricultura, diferente, ¿no? Pero los elementos del proceso de trabajo, medios de trabajo y objetos de trabajo. Dentro del proceso productivo tenemos las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? ¿Y qué son las fuerzas productivas? ¿No? Prácticamente está compuesto por los elementos del proceso de trabajo, ¿no? Fuerza productiva es el trabajo, ¿no? El trabajo es más productivo o menos productivo según los instrumentos de trabajo que tenga, ¿no? Y por supuesto, según los objetos de trabajo que se tenga, ¿no? La fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo es aquí la fuerza de trabajo? ¿No? Rudimentaria, prácticamente con sus manos hacen todo, apenas utilizan cuchillo, ¿no? Para cortar la carne, cuchillos de hueso, todavía no conocían el yeso, ¿no? Pero aquí la fuerza productiva es pues enorme, ¿no? Aquí se produce un auto cada 4 minutos, ¿no? Ustedes dirán, imposible, ¿no? Pero ese es el ritmo de producción de autos. Por eso hay tantos millones de autos. Doctor, la tecnología es avanzada, doctor, ya, por eso ya producen a cada, como dice, 4 minutos cada auto, ¿no, doctor? Como ya es producido, como ya es la tecnología muy avanzada, doctor, ya hasta, como ahora dicen, ya hasta van a sacar autos eléctricos, doctor. Es claro, por eso. ¿no? Como la tecnología va avanzando por ejemplo, ¿cómo cambia la tecnología? La tecnología en el capitalismo prácticamente se revoluciona cada día, ¿no? Por eso ven ustedes en internet hay datos cómo los países capitalistas dedican miles de millones a la investigación, ¿no? Porque claro, cada vez producen pues autos ya sofisticados, ¿no? Se dice que los autos eléctricos van a desplazar a los autos con energía de los hidrocarburos, ¿no? Evidentemente, pero todavía no está desplazando, ¿no? Esa maravilla que tienen en las manos, ¿no? Ese celular. Pero pueden ustedes contactarse apretando un botón con China, ¿no? Con cualquier parte del mundo. Antes, llamar por teléfono de un continente a otro continente era pues un martirio, ¿no? Y había que pagar harta plata. Pero ahora es gratis, ¿no? Con el WhatsApp, ¿no? Esa es la evolución de la tecnología y mucho más en el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, para no cansarles, voy a un poquito ir rápido, ¿ya? Entonces, estos son conceptos bien importantes, ¿no? El proceso de trabajo está inmerso dentro de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas son mucho más productivas cuando tienen instrumentos de trabajo con alta tecnología, como estamos viendo aquí, ¿no? Imagínense, sin estos instrumentos no se puede producir un auto en 4 minutos, imposible. Esto sí, pero producen en 4 minutos. Claro, pero no solamente está la fuerza de las fuerzas productivas, bien importante,
Las fuerzas productivas son los mismos elementos del proceso de trabajo, pero en su evolución, ¿no? El trabajo va evolucionando, los instrumentos van evolucionando, los objetos de trabajo van evolucionando. Yo he visto todos los días construir un edificio de 20 pisos, y en un ratito lo han hecho, ¿no? 20 pisos, creo que en 3 meses lo hicieron, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Con qué instrumentos de trabajo? ¿No? Todo venía preparado ya, ¿no? Ellos armaban nomás. Entonces, ¿con qué objetos de trabajo? Más bien quería decir, ¿no? Los instrumentos también son mucho más desarrollados y con objetos de trabajo también desarrollados. Esa es la fuerza productiva. A ver, ustedes me van a entender. Está comprobado que en el capitalismo se puede producir 3 veces más de lo que necesita el mundo entero. Los 11.000 millones de habitantes que tiene el mundo, el capitalismo, con su fuerza productiva, puede producir 3 veces más en alimentos, 3 veces más en vestimenta, 3 veces más en vivienda y 3 veces más en energía. Esa es la capacidad productiva del capitalismo. Puede dar la vuelta al mundo 3 veces, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo no se satisface con esa? El problema está en las relaciones de producción. Para que el capitalismo pueda existir, ¿no? Las relaciones de producción son las que imponen necesariamente el paro obrero, ¿no? El capitalismo no puede vivir sin desempleados, no puede vivir sin hombres dispuestos a ser explotados, ¿no? Imposible. Pueden ir ustedes a cualquier parte del mundo, siempre hay desempleados, ¿no? Porque el capitalismo produce, ¿no? ¿Por qué? Por las relaciones de producción. O sea que la producción está inmerso con sus fuerzas productivas, dependiendo del desarrollo tecnológico, ¿no? Y está inmerso en medio de relaciones de producción. La producción no se hace... en la comunidad primitiva producían hombres libres, pero después de la comunidad primitiva, con la aparición de las clases sociales, lo van a ver con profundidad ustedes en el materialismo histórico, ya aparecen relaciones de producción muy diferentes al de la comunidad primitiva, ¿no? Actualmente estamos en esas relaciones de producción. ¿Por qué la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Son países capitalistas. Rusia es capitalista, Ucrania es capitalista, Estados Unidos es capitalista, Europa es capitalista. Están justamente luchando por sus mercados. Entonces, bueno, esto van a verlo con mucho más detalle con el doctor Villegas, ¿no? El proceso de producción con relaciones de cooperación. En la comunidad primitiva no había explotadores. Ustedes no pueden decir, ¿cómo sabemos? Todavía hay comunidades primitivas que nos demuestran que ellos no tienen, ¿no? Incluso la familia, ¿no? Que no conocen la familia monogámica. Eso es de la civilización, entre comillas, ¿no? Bueno, seguimos. Ya se explicó las fuerzas productivas. Todo esto lo van a tener en el Moodle sin problema. Ya no se van a... ¿no? Fuerzas productivas en el capitalismo en la actualidad, ¿no? Aquí está sus instrumentos de trabajo, con sus objetos de trabajo, el trabajo humano, que eso es lo principal. No hay nada que no tenga trabajo humano, ni esas máquinas robotizadas necesitan trabajo humano también, ¿no?
Entonces, las relaciones de producción está explicado ya, ¿no? Y, a ver, rápidamente, tenemos una hora de clases todavía, ¿no? Pero no se van a cansar, ya termino. Los modos de producción. Lo que quiero que ustedes internalicen de que el capitalismo, que lo vamos a estudiar con 15 temas, ¿no? El capitalismo es una fase del desarrollo humano. Nos dicen, ¿no? El capitalismo siempre hubo, el mono era capitalista ya, cuando agarraba su palo y sonaba los alimentos para conseguir sus alimentos, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? El capitalismo es una fase de la evolución humana y eso vamos a estudiar, ¿no? Como una fase transitoria. Capitalismo, así como ha nacido, también va a desaparecer, ¿no? Va a dar paso a una sociedad superior, ¿no? Pero el capitalismo es importantísimo. No va a desaparecer el capitalismo por obra de la naturaleza, ¿no? O por obra de... El capitalismo es tan fuerte que se reproduce. Se reproduce. ¿Cómo se reproduce? Con la mente, ¿no? Estos días hemos bailado en los carnavales, ¿no? Hemos ido a rendir homenaje a una divinidad, ¿no? Ahí están reproduciendo la ideología capitalista. Ahí se reproduce el capitalismo. Entonces, esta es la primera forma de producción, la comunidad primitiva. En todo el mundo hemos empezado con la comunidad primitiva, ¿no? Han debido estudiar ustedes la evolución, ¿no? Como el australopiteco, ¿no? A partir del australopiteco, prácticamente son sociedades igualitarias, ¿no? Como se dice, comunismo. Ahí no hay patrones. Aquí vivimos en este periodo con el jefe, ¿no? Jefecito, ¿cómo no, jefecito? ¿Vas a venir mañana a las 5 de la mañana? Sí, patrón, a las 4, no hay problema. ¿No? Así es. ¿No? Aquí tenemos, el hombre primitivo nos ha dejado su herencia, ¿no? Es decir, tan compleja que es la vida, no todo es producción, sino también es arte, música, ¿no? Y el hombre primitivo nos ha dejado estos cuadros maravillosos, ¿no? El hombre primitivo ha pintado, ¿no? Como la galería en la comunidad primitiva. El comunismo primitivo de los indios americanos, ¿no? Recién, antes de que los europeos invadan las tierras de Estados Unidos, estaban los indios americanos, ¿no? Ahí no había, ahí tenían un gran jefe, nada más. Y el gran jefe era elegido por la asamblea, ¿no? Y las que decidían eran las mujeres, ¿no? La familia sindiástica se llama, ¿no? Ahí la mujer era libre, ¿no? No como ahora, tanto año de la despatrialización, bueno, vamos a despatrialización. Bueno, año de... Sí, vamos a dejar de ser patriarcas. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero eso es un cuento, ¿no? Seguimos viendo, ¿no? La explotación hacia las mujeres. Las mujeres, bueno, el hombre trabaja, por decir, duro, trabaja duro, pero la mujer trabaja 3 veces más duro, ¿no? Aquí no. En el comunismo primitivo, las mujeres
tenían mucho poder, ¿no? Y ellas, ¿no?, decidían en la elección al gran jefe, ¿no? El gran jefe era un hombre que orientaba a la comunidad, no era el que explotaba, ¿no? No podía explotar, porque todos, aquí, como se dice, aquí el pueblo estaba en armas, ¿no? Todo el pueblo. Bueno, esto van a estudiar, ¿no?, las divisiones del trabajo. Esto lo dejo, lo voy a dejar, no voy a insistir, porque con el doctor Villegas seguro que van a ustedes estudiar. Pero la producción evidentemente ha ido evolucionando, ¿no? La producción, por ejemplo, con sus fuerzas productivas. ¿Cómo evolucionó en la comunidad primitiva las fuerzas productivas? Con la división del trabajo, ¿no? La primera división del trabajo. La división del trabajo es dividirse para ser más productivo, ¿no? La primera división del trabajo entre los agricultores y los ganaderos, ¿no? Ya aparece la división. ¿Esa división del trabajo hubo en América? No, no hubo en América, ¿no? Por eso el agricultor también es ganadero en la parte andina. No hubo esa división. Esta división en Europa, ¿no? Hubo. La segunda gran división del trabajo, ¿no? Aparecen los excedentes de los oficios, se desglosan, ¿no? La artesanía se va desglosando. La producción de artesanía, ¿no? Entonces, estas divisiones del trabajo van haciendo que la producción sea más productiva. Y estamos todavía en la comunidad primitiva. En la segunda gran división aparecen los artesanos, ¿no? Y tenemos una tercera, ¿no?, gran división del trabajo. Esto, ¿cómo aparece la propiedad privada, ¿no? Los indios americanos no conocían propiedad privada. Los quechuas tampoco, ¿no? Los aztecas tampoco, los mayas tampoco, ¿no? Propiedad privada, ¿no? La propiedad privada surge en Europa, ¿no? ¿De qué manera, no? Pues los productores, ¿no?, van al ser más productivo la producción agrícola, ya son agricultores, entonces la producción agrícola, los productores agrícolas se van separando, ¿no? Y los que producen separadamente su producto ya se van familiarizando con su producto, ¿no? Y va teniendo la concepción de su propiedad, la propiedad privada en la agricultura, ¿no? Entonces va apareciendo esa noción, porque antes no había noción de propiedad privada, ¿no? Hasta la llegada de la invasión española, en América tampoco había propiedad privada. Eso podemos discutir, ¿no? Entonces aquí está la agricultura familiar, ¿no? Ya aparece la propiedad, va apareciendo la propiedad privada, ¿no? Aquí el origen del Estado, ya, eso también ya, ¿no? El origen del Estado, el Estado aparece, esto han debido estudiar también ya en derecho, ¿no? Cuando la sociedad se divide en clases sociales, ¿no? Eso, ya hay necesidad de tener una burocracia con un poder armado, ¿no? Y va apareciendo el Estado, ¿no? Cuando se divide.
Edwin Pacheco, ¿Qué? apaga tu micrófono. ¿Ya les he cansado? ¿O no se han cansado? No, doctor, dale con más ganas. No, Sí, no, doctor, no. ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como el Estado, ¿ustedes qué van a Está bien, estudiar? doctor. Derecho. Dale nomás. Está interesante el más, tema, un doctor. poquito más, Gracias. más Ya profundo, supes tu clase. un poquito más profundo, explícanos, A doctor. ver, entonces, Sí, doctor. esta es la clave del conocimiento, ¿no? Aquí estamos en la producción asiática, ¿no? Y es interesante, un estudiante de Derecho me preguntó, licenciado, ¿usted por qué dice producción asiática si esto en Egipto? Y Egipto está en África, ¿no? La producción se llama producción asiática a la producción en Egipto, justamente, ¿no? Y Egipto está en África. Pero culturalmente, Egipto pertenece al mundo asiático. Entonces, aquí tampoco hay, aquí no hay propiedad privada, ¿no? Pero sí hay esclavos, ¿no? Esclavos, ¿no? Nosotros conocemos por la historia, ¿no? De la Biblia. La Biblia es un libro de historia, ¿no? Cómo los judíos eran los esclavos de los egipcios, ¿no? Los esclavos, se llama la esclavitud colectiva. En los egipcios no tenían propiedad privada todavía, ¿no? Entre ellos no había propiedad privada, todo era para el Estado egipcio, ¿no? Todos tenían que servir al Estado egipcio. Y los esclavos tenían que producir para el Estado egipcio, pero no había todavía propiedad privada, ¿no? En cambio, en la esclavitud de Europa sí hay propiedad privada, ¿no? Es así de compleja la evolución. Y quiero que me entiendan lo que... No, aquí está la producción colectiva, la esclavitud colectiva, la sociedad, cómo se dividía. El esclavismo clásico que aparece en Europa, ¿no? En Roma, ¿no? En Grecia, ahí puede estar la esclavitud clásica, ¿no? Los esclavos eran prisioneros de guerra, ¿no? Y se convertían en esclavos. Pero, a ver, me van a responder una pregunta, ¿ya? La esclavitud ha tenido una duración de casi 4.000 años. ¿Ya? ¿A qué se habrá debido eso? ¿Por qué ha tenido esa vida, ¿no? 4.000 años la esclavitud clásica. Doctor, buenas noches. Doctor, ese tiempo, doctor. Discutimos, ¿ya? Doctor. Entonces, la esclavitud clásica, la tercera gran división del trabajo, ya aparecen los comerciantes. Esa es la tercera gran división del trabajo. Ya los comerciantes eso sí que van a volver a desarrollar la propiedad privada, ¿no? Porque ellos trabajan para ellos, para enriquecerse, ¿no? Y bueno, los comerciantes, la aparición de las ciudades, todo esto es parte de la evolución, ¿no? Humana. Pero lo que quiero, ¿cuál es el objetivo? Que vean ustedes cómo la humanidad ha ido evolucionando y el capitalismo no es más que una fase de esta evolución. Estamos aquí con la esclavitud clásica en Roma y después vamos a ver el feudalismo en Europa, no en América, ¿no? Nos enseñan, ¿no? Feudalismo en Bolivia hubo, ¿no? La burguesía minero feudal, ¿no? Pero nunca hubo feudalismo en Bolivia, ni en América. Feudalismo en Europa, esclavitud clásica en Europa, pero no en América ni en Asia. El esclavitud, el feudalismo clásico, ¿no? Cómo se dividía la sociedad estamental
feudal, ¿no? Las formas de renta en el feudalismo, ¿no? El propietario de la tierra, el propietario jurídico de la tierra era el señor feudal, ¿no? Y como propietario de la tierra tenía que tener rentas de los, miren ustedes lo que es, de los propietarios efectivos. ¿Quiénes eran los propietarios efectivos? Los siervos en el feudalismo. ¿Por qué eran propietarios efectivos? Porque ellos trabajaban la tierra de generación en generación. Eran dueños de la tierra, ¿no? Pero el feudalismo, el señor feudal dice, no, van a disculpar, ¿no? Ustedes me van a pagar la renta porque esta es mi tierra. Y si no, pues se van. Claro, el feudalismo tenía, ¿qué tenía el feudalismo? Tenía poder. ¿Qué poder tenía? ¿No? Fundamentalmente el poder de la cabeza. ¿Cómo es el de la cabeza? El poder de la religión. La religión ha sido el factor de reproducción del feudalismo, ¿no? Y el siervo, sí, señor. Gracias, señor, por darme su tierra. Sí, por supuesto, señor. Por eso se llama señor feudal, ¿no? Y las rentas en trabajo, cuando trabajaban en la tierra del patrón. Rentas en especie, cuando tenían que entregar el producto. Renta en dinero, no solamente entregar el producto, sino dinero ya. El feudal ya no quería productos, sino dinero. Y el siervo, ¿qué tenía que hacer? Vender los productos. El feudalismo se va desarrollando, ¿no? Y dentro del feudalismo ya va evolucionando la producción, los medios de trabajo. Aquí aparecen ya el torno de hilar, la fundición de yeso en el feudalismo, que va a dar paso después al desarrollo de la tecnología en el feudalismo para dar paso a otra sociedad. Y claro, entramos a la sociedad mercantil, sociedad en donde la producción de mercancías se hace dominante, ¿no? En el feudalismo no era dominante la producción de mercancías, ¿no? Pero ya como en una tercera etapa van pidiendo que paguen los siervos la renta en dinero, entonces los siervos desarrollan el mercado, ¿no? Van vendiendo sus productos, van intercambiando sus productos, entonces van obteniendo dinero para pagar la renta al señor feudal. La tercera, bueno, la producción simple, eso vemos actualmente en Bolivia, ¿no? Sí, la producción mercantil simple, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, papa, ¿no? ¿Quiénes han producido esta papa? Los agricultores en su tierra, ¿no? Y han vendido su papa, ¿no? Esa es la producción mercantil simple. El productor vende su producto, ¿no? Y en los mercados está el producto de los productores mercantiles simples. A esto quería llegar, al modo de producción andino, ¿no? Nada que ver con el feudalismo, nada que ver con la esclavitud, nada que ver con el capitalismo, ¿no? Tampoco con la comunidad primitiva, ¿no? Es el modo de producción andino, diferente. Mi batería se está agotando, dice. He salido la batería. Entonces, esto, ¿no? El modo de producción andino. En el modo de producción andino hay explotación del hombre por el hombre. Ahí es la producción comunitaria, ¿no? Predominante, la producción comunitaria. Por eso el ayllu, ¿no?
¿Quién es el propietario de la tierra? Ahí no hay propiedad privada, es el ayllu, el propietario de la tierra. ¿No? Es totalmente diferente al feudalismo, ¿no? La producción comunitaria, ¿no? La tecnología andina, ¿no? Muy desarrollada, ¿no? Por ejemplo, en los pisos ecológicos, ¿no? Hoy es Día del Mar, ¿no? ¿Por qué es Día del Mar? Porque recordamos al heroísmo de Eduardo Avaroa, ¿no? Los que vivían en la costa son los aymaras, ¿no? Vayan ustedes a Chile, al norte chileno, van a ver ahí chilenos con apellidos aymaras, porque ellos eran propietarios de esas tierras, de la costa, ¿no? A través de los pisos ecológicos, ¿no? La producción de la costa llevaban a las comunidades que estaban en el altiplano, ¿no? Había un comercio frecuente en la sociedad andina, ¿no? Tenemos el estado en el mundo andino, un sacerdote. Claro, el mundo andino no solamente tenía producción, no solamente tenía estado, también tenía ideología, ¿no? Los sacerdotes andinos. Era una sociedad completa, ¿no? ¿Conocen el Machu Picchu? Si no conocen, un viajecito sería bueno que, ¿no? El poeta Pablo Neruda. Doctor, ¿no? es lindo, doctor, eso. ¿Conoces? Sí, he viajado, doctor. Es una maravilla. Es una de las maravillas de la humanidad, Machu Picchu. Viajecito, Porque Brasil está rodeando el ríos caudalosos. Son lindos. Entonces, el poeta Pablo Neruda decía, yo me siento orgulloso por ser descendiente de los hombres que han hecho esta maravilla, ¿no? Esto está en la punta del cerro, ¿no? Pero en la punta del cerro hay agua potable. ¿Cómo han hecho eso? ¿No? La ingeniería, la tecnología del mundo andino. Bastante desarrollada, ¿no? Llegan los españoles, lo destruyen todo, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que los incas, aztecas, mayas eran modos de producción tributarios, ¿no? Claro, con el Aini, ¿no? La mita. La relación de producción principal en el mundo andino, el Aini, ¿no? Y cómo pagaban los tributos, con la mita andina. Lo que quiero que vean es, miren, sociedades tan felices, ¿no? Desarrolladas, con alta tecnología. Los mayas conocían la escritura, la astronomía, ¿no? Pero aquí no había propiedad privada, ¿no? En sociedades tributarias tenían esclavos, también tenían esclavos, ¿no? Pero esclavos como los egipcios, esclavitud colectiva, no esclavitud individual. ¿No? Los mayas, los aztecas, todas las sociedades que había en América antes de la invasión de los españoles, ¿no? Sociedades que intercambiaban sus productos, no eran, como decían, ya atrasados, ¿no? Eran sociedades que ahí no, ni un mendigo podían encontrar, ni un niño que esté pidiendo limosna, ¿no? Porque la producción era para todos, distribución comunitaria, ¿no? La agricultura inca, el imperio inca, bueno. Eso es lo que quería que sepan, ¿no? Después viene pues la noche para América Latina, ¿no?
como con la cruz y la espada llega Colón, ¿no? A someter, a invadir lo que está haciendo Rusia en este momento, ¿no? O lo que hizo Estados Unidos a Irak, o lo que hace Israel a Palestina. Eso han hecho los españoles, ¿no? Han llegado con tecnología europea, ¿no? La sociedad andina no necesitaba fusiles, rifles, ¿no? Tenían sus propias armas, bueno, habían guerras civiles también, ¿no? Pero en lo fundamental, la producción era comunitaria, la distribución comunitaria, la vida comunitaria. Claro, el colonialismo y aparte el desarrollo autónomo de América, ¿no? De la sociedad inca, aymara, quechua, ¿no? El colonialismo, ¿no? Es el periodo en donde los países ricos se vuelven ricos. Eran pobres. Potosí era más grande que Londres, ¿no? Pero con la explotación colonial, con el trabajo de los mitayos, ¿no? Ellos absorben esa riqueza y van construyendo al capitalismo, ¿no? El capitalismo nace del colonialismo, ¿no? Entonces, claro, la mitad colonial, ¿no? Los españoles han sido inteligentes en este sentido, porque ellos veían que los habitantes del mundo andino, ¿no? Trabajaban para el Estado con la mita, ¿no? La mita andina. Ellos han transformado la mita andina en la mita colonial. Como ustedes pagan la renta al Inca, ¿no? Entonces van a pagar la renta, pero aquí, en las minas de Potosí, trabajando. Esa es la mita andina. Aquí habían asalariados, mita andina es mita andina, iban a trabajar por turnos, ¿no? Ni un centavo se les daba. Claro, habían necesidad de mucha mano de obra, entonces los mitayos se quedaban por una remuneración también extra, ¿no? Ya había cumplido su periodo de la mita andina y podía quedarse por una remuneración, que también les pagaban una remuneración. También había trabajo asalariado en la mita colonial, perdón, en el colonialismo, mejor dicho. Eso con detalle vamos a ver, ¿no? Después. También había esclavitud, ¿no? Yo dije, ¿no ve? En América nunca hubo esclavitud, nunca hubo sociedad esclavista, pero el colonialismo introdujo el esclavismo, ¿no? No como sociedad esclavista, sino como sociedad colonial, con esclavos, con mitayos, con asalariados. Esa es la diferencia de la colonia. Entonces, claro, aparece bueno, producto de la explotación colonial, ¿no? De los españoles, ingleses, holandeses, ¿no? En el mundo entero han ido absorbiendo el trabajo que ha producido la riqueza de los países colonizados, ¿no? Y claro, ese es el producto del capitalismo, ¿no? Tenemos que despejar esa idea de que no, el capitalismo ha usado, el capitalista es con su sacrificio ha usado y gracias a su trabajo es rico, ¿no? El capitalismo siempre absorbe trabajo que no es suyo. Eso con calma lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el producto del colonialismo es el capitalismo. Por eso se llama, ¿no? Otros investigadores dicen el capitalismo colonial.
al periodo colonial que ha vivido América. Bueno, eso es así en síntesis. Esto lo van a ver con calma. Y bueno, ¿qué pregunta me he guardado? ¿Me van a hacer recuerdo? Les dije. Se han olvidado como yo. Del esclavismo. Había una pregunta, les dije, ¿sobre qué era? Yo me olvidé ya. Docente, buenas noches. Buenas noches. Buenas, doctor. ¿Dónde aparece el dinero, doctor? ¿Cómo empiezan a introducir el dinero? Para eso está el estudio de la economía política, ¿no? Tenemos un tema entero que estudia también el origen del dinero. Pero tú te debes referir al papel moneda, ¿no? ¿Cuándo aparece el papel moneda? ¿No? El papel moneda, ¿no? Tiene su origen justamente en los dineros metálicos, ¿no? El oro y la plata. Antes no había papel moneda, todo eran monedas de oro o de plata, ¿no? Entonces, después va a aparecer doctor, el papel moneda. La pregunta muy mal, doctor. Adelante. Yo lo que sé, el oro, doctor, no ha aparecido ni de la plata ni del oro, el billete. El norte Potosí es rico en oro, ¿no? Nosotros nos paseamos por el Yayagua, pero edificios por todo lado, ¿no? Y uno de los factores es de que el norte Potosí es rico, es muy rico en minerales, ¿no? Y tenemos cuántas minas de oro hay, ¿no? Entonces, no nos puede sorprender la construcción de edificios en Yayagua. Ven, pasen ustedes por la 9 de abril. Parece una ciudad incluso mejor que Oruro, ¿no? Frente a frente edificios, ¿no? Y yo el otro día fui a pasear por la villa, ¿no? Igualito, edificios, ¿no? Entonces, el norte Potosí sigue siendo rica en minerales y tiene tantas minas de oro, ¿no? Y bueno, claro, tiene también otros polos de desarrollo en el norte Potosí. Por ejemplo, la universidad es un polo de desarrollo de esta región. Muy bien, yo no recuerdo la pregunta que me había guardado, pero voy a recordar para la próxima clase, seguro, de qué pregunta era, y vamos a discutir sobre eso, ¿ya? Si no Doctor, hay ninguna... buenas noches. Si no hay preguntas, Pero a ver, adelante. La colonización parece que eran esclavos. A ver, adelante, Janet. Quería hacerle una pregunta sobre en qué consistía la mita, ¿no? En la era o como en el origen de colonial. Eso quisiera que me aclare, doctor. El origen de la mita, ese... de la mita colonial. El origen de la mita colonial. Sí. En eso, los españoles han sido muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Seguimos pensando como los españoles, ¿no? ¿Con qué idioma pensamos? ¿Con qué idioma soñamos? ¿No? Con el idioma de los colonizadores. ¿Cuál es la religión que tenemos? La religión de los colonizadores, ¿no? Y se dice, los colonizadores han sido expulsados de Bolivia, los héroes los mártires de las guerras de guerrilla, ¿no?
Juan Azurduy, Manuel Asensio Padilla, el Moto Méndez, héroes, los hermanos Lanza, ¿no? Los expulsaron a los españoles. Pero la colonia se buenas quedó. noches. Se fueron los colonialistas, pero se quedó la colonia. ¿Dónde? En la cabeza nuestra. Es uno de los factores del atraso de Bolivia. Después vamos a ver con detalle esto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Doctor. Gracias, doctor. No, todavía no te has respondido bien, Janet. Doctor, buenas noches. Un ratito, Araceli. Una pregunta, Terminaré doctor. de responder a Janet, que ha dicho el origen de la mita, ¿no? El origen de la mita colonial era la mita andina, ¿no? ¿Y cómo era la mita andina? La mita andina se dividía la tierra en tres, ¿no? La tierra para la comunidad, tierra para el Estado Inca, tierra para los sacerdotes incas, ¿no? Entonces, cuando el comunario trabajaba en las tierras de comunidad, trabajaba para ellos. Ahí no había mita. Pero cuando trabajaban en las tierras del Estado Inca, ya esa era la mita en trabajo para el Estado Inca. O cuando trabajaban en las tierras de los sacerdotes, era la mita andina que pagaban a los sacerdotes andinos, ¿no? Entonces, en eso consiste la mita, ¿no? Cuando se trabaja para uno mismo, eso no es mita. Cuando ya se trabaja para el Estado, ya es la mita para el Estado o la mita para la iglesia. En el mundo andino se dividía en tres la tierra. Tierras de la comunidad, tierras del Estado y tierras de la iglesia. Y de ahí sacan los españoles, como ustedes trabajaban para el Estado, ahora el Estado somos nosotros. Ustedes van a trabajar aquí, ¿no? Nosotros necesitamos mineros en la mina de Potosí y van a venir a trabajar. Pero como eso era el tributo, ¿no? Que tenían que pagar. ¿Y qué tributo tenían que pagar? ¿No? Las tierras andinas en el colonialismo prácticamente han sido respetadas, las tierras de los ayllus, ¿no? Los curacas, los dirigentes de los ayllus tenían un estatus social en la colonia, ¿no? Eran como los, se puede decir, se pertenecían al grupo de los reyes, de los marqueses, de los condes. Ese estatus tenía los dirigentes de las comunidades andinas en el colonialismo. Entonces, como se les dejaba la tierra, ¿no? La tierra para que produzcan sus alimentos, tenían que pagar tributo. Y ese tributo tiene que ir a la mina de Potosí, si no le quitamos la tierra. ¿Entienden? Entonces el comunario iba, ¿no? Por turnos a la mina de Potosí y a las otras minas que había, ¿no? Pero iba, bueno, dice la historia que incluso se llevaban sus propios alimentos. Se llevaba incluso a su esposa porque le iba a atender al mitayo, ¿no? Entonces, eso es la mita colonial, es muy importante, ¿no? La relación de producción más importante en la colonia es la mita colonial. No es el trabajo asalariado, no es el trabajo de los esclavos, sino la mita colonial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Sí. Dice, buenas noches. Buenas noches, doctor. Jazmín. Buenas noches, doctor. Tengo una duda, doctor. Sí. Una duda que de mucho tiempo me estuve preguntando y ahora tal vez a usted le puedo preguntar. Adelante. Bueno, hace tiempo mi tío me comentó que hace muchos años, que su abuelo de él y sus abuelos, dice que el salario, dice que
¿cómo se puede decir? Los patrones, dice que a los que trabajan para ellos, dice que les pagaban con sal. Y dice que debido a eso, dice que se le llamó salario. No sé si eso fuese cierto o no. No, Eso salario es lo que tiene me dijo. otro origen, la palabra salario. Pero Sí, eso me... que la sal era dinero en un periodo, en una región especial, la sal era dinero, ¿no? Los llameros de García Mendoza llevaban sal a las comunidades de los valles y intercambiaban, ellos pagaban con sal los productos que recibían, ¿no? La sal fue dinero, eso se llama el dinero mercancía. Doctor, no se escucha. Entonces, A ver, a eso Raúl. era, doctor. Gracias, doctor. Ya, está bien, Jazmín. No, la sal, la coca. Listen. La coca también era dinero. Araceli, adelante. Araceli. Listen, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta ¿a qué se refiere familia monogámica de esas épocas? Sí. La monogamia aparece prácticamente con la propiedad privada, con la esclavitud, ¿no? La monogamia es mono, quiere decir uno. Gamia es la familia monogámica, ¿no? Es lo que es nuestra familia, ¿no? Nuestra familia es familia monogámica. Una sola esposa, la familia monogámica. Bueno, Entonces, gracias, Lice. ¿no? Buenas la noches, familia- dice. lo interesante es Una la pregunta. evolución de la familia. Sí, adelante. Buenas noches, Lice. Doctor, Beatriz, después Omar, después Luis. Beatriz, adelante. ¿En qué se basa el AINI, doctor? El AINI. Sí. El AINI, la MINCA, ¿no? Son relaciones de producción dentro de la comunidad. Es el trabajo, ¿no? Si tú trabajas en mi tierra, yo también voy a ir a trabajar a tu tierra, ¿no? Y la MINCA es el intercambio de productos. Hoy me das tu producto, yo mañana te voy a dar tu producto, ¿no? Lo que hoy necesito este producto, cuando necesites te voy a dar, ¿no? Entonces, el AINI, ¿no? Es una relación de trabajo dentro de las comunidades andinas, ¿no? Si yo quiero construir una casa, ¿no? Yo no me construyo solito, sino vienen los comunarios a construir mi casa. Es AINI. ¿Para qué? Para que yo también vaya cuando ellos necesiten una casa a construir su casa, ¿no? O el trabajo, la cosecha, ¿no? O la siembra, ¿no? Entonces, ahí no hay salario, ¿no? Sino que yo te lo trabajo hoy para ti, y cuando yo necesite, vas a venir a trabajármelo. Claro que sí. Es una ley, ¿no? El AINI. A ver, Gracias, Omar, doctor. adelante. Ya, señorita. Omar, adelante. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. La pregunta es que en el principio de la propiedad privada, ¿todos podían adquirir su propiedad o solamente los feudalistas? No, la propiedad privada aparece, como hemos visto, con el desarrollo de la agricultura, ¿no? Antes, ¿no? La agricultura era comunitaria, ¿no? Se producía, la comunidad producía la agricultura, productos agrícolas, pero la tecnología agrícola se va desarrollando, la agricultura ya se desarrolla y una familia puede trabajar una extensión de tierra, ¿no? Entonces, como va trabajando ya el producto, se familiariza con el producto y miren ustedes qué sano es esta concepción.
Yo he trabajado, por tanto es mío, ¿no? Es mi producto. Pero así va apareciendo la propiedad privada. Después, claro, la propiedad privada ya sufre sus transformaciones, ¿no? Por ejemplo, no, yo me apropio de la tierra y necesito que me lo trabajen la tierra. Entonces ya voy consiguiendo esclavos, ¿no? Bueno, esto es, se dice, ¿no?, que los esclavos aparecen producto de la guerra, ¿no? Ese es el factor externo, pero el factor interno, ¿no?, es cuando entre los mismos comunarios, en las comunidades europeas, no la comunidad andina, ¿no?, aparecen los esclavos. ¿Cómo? Cuando los productores se endeudan y empiezan a pagar deudas vendiendo sus hijos, ¿no? Entonces dicen los historiadores, ¿no?, esto ocurrió en la familia patriarcal, ¿no?, en la familia donde el hombre dominaba. Jamás hubiera ocurrido esto si la mujer hubiera seguido dominando, porque antes dominaba la mujer, ¿no? Jamás, porque la mujer nunca hubiera vendido a sus hijos como esclavo, ¿no?, sino que el origen interno de la esclavitud es esa, ¿no?, de que por deudas los hombres van vendiendo a sus propios hijos como esclavos. No sé si he respondido a tu pregunta. Luis, adelante. Sí, doctor, gracias. Adelante, Luis. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, hace un momento hacía referencia al tema de la despatriarcalización y también a la colonia, y se utiliza actualmente un término que está de moda, ¿no?, que es la descolonización. Ahora, no sé, usted bien lo ha dicho, ¿no? Esto parece más una retórica que para hacernos creer de algo que no existe. Y simplemente le doy un ejemplo. Se ha hablado bastante de lo que es la despatriarcalización y se sigue hablando, pero la pregunta viene al caso, ¿se ha asignado algún presupuesto el Estado ha asignado algún presupuesto especial para llevar adelante este programa y haciendo la búsqueda y todo eso? No hay un presupuesto como tal, por lo menos hasta donde conozco, ¿no? Porque mucho se puede hablar de despatriarcalización y ya no tenemos que descolonizarnos y todo eso, pero descolonizarnos ¿de qué? Yo no entiendo. ¿Despatriarcalizarnos de qué? ¿O es que es una retórica para confundirnos y que los grandes políticos se queden en el poder? Por lo menos yo lo entiendo. Ahora, otra cosa muy distinta sería que asignen un presupuesto del Tesoro, del TGN, y le asignen, no sé, un 10%, un 5% para llevar adelante esa situación. No sé, es algo contradictorio que yo llego a interpretar, ¿no? Esto de la colonia, bueno, ha quedado ya con los españoles. Hemos sido independientes a partir de 1825, ha nacido la República, y bueno, también me hago otra pregunta: ¿qué hubiese pasado si los portugueses hubiesen avanzado más allá de donde es Brasil y nuestro problema hubiese sido el portugués? O todo lo contrario, ¿qué hubiese pasado si hubiesen venido los franceses a colonizar? O mejor aún, los ingleses, que han pasado por el estrecho de Bering y han llegado a Norteamérica, ¿no? Es una realidad que, más que ayudarnos a salir adelante, considero que simplemente tratan de confundirnos, ¿no? Yo por lo menos entiendo que la realidad como estudiantes es superarnos, adquirir más conocimiento, porque siempre se ha dicho que el conocimiento es la libertad y la puerta a grandes oportunidades, ¿no? Lo entiendo de esa manera. Muchas gracias y escucho su opinión. Gracias, Luis. Un consejo que les doy siempre a mis estudiantes: viajen al exterior,
¿no? No me digan que no tienen plata, ¿no? Si viajan y no tienen plata para comer, no se come, pues, ¿no? Es cuando estuve en Brasil, no teníamos dinero, ¿no? Y quedamos en no comer ese día. Yo acostumbrado a no comer, pero mi compañero de viaje no pudo aguantar. Tuvimos que sacar de donde sea para conseguirle comida, ¿no? Pero si viajas, no tienes para comer, no comes. Si viajas, si estás en Europa, por ejemplo, no tienes dónde dormir, duermes en la calle, no hay problema, ¿no? Entonces, pero viajas, ¿no? Digo, ¿por qué digo, hay que conocer? Es bien importante. Miren ustedes, en Europa, ¿no? La gente, cuando un hombre o una mujer está creciendo socialmente, todo el mundo le ayuda. Para mí era eso extraño, ¿no? Pero todo el mundo más bien para que siga creciendo más, ¿no? En cambio, en los países colonializados, no, todo es escuchar el piso, ¿no? No permitimos que, ¿no? Hasta en la universidad, no, pero este es chicle, por eso tiene buenas notas, ¿no? Algún estudiante, en vez de ayudarle, no le dejamos seguir adelante, ¿no? Entonces, es necesario, es importante conocer estos países. Entonces, sobre digamos, las políticas que está haciendo el gobierno para proteger a las mujeres, como intención está muy bien, ¿no? Y creo que también está dentro de sus políticas que hay que a la mujer promocionarla, ¿no? Por ejemplo, ahora el Parlamento hay más mujeres que varones, ¿no? Eso es por ley, ¿no? Cuando un partido presenta sus candidatos, tiene que tener igualdad de género, ¿no? Pero el resultado es de que hay más mujeres. Eso está muy bien. Ahora, en Europa, por ejemplo, la mujer es muy fuerte, ¿no? Ahí el hombre va a trabajar, regresa, tiene que hacer también las labores de casa, ¿no? En cambio, en nuestros países, yo voy a trabajar, pero la mujer va a trabajar, pero igual tiene que atender a los hijos, tiene que hacer muchas cosas y es duro el trabajo de la casa, ¿no? Eso todavía no estamos superando, pero se tiende a superar. ¿Cómo vamos a superar? La pregunta es interesante de Cristóbal, ¿no? ¿Qué dicen los científicos sociales al respecto? ¿Cómo cambia una sociedad, ¿no? Cuando hay una revolución, ¿no? Una revolución cultural, un factor que haga a la sociedad evolucionar. Entonces, eso hay que preparar una gran revolución, ¿no? Pero como política el gobierno, yo creo que asigna también presupuesto para que dejemos de ser patriarcas en nuestras familias, ¿no? Y la mujer pueda ser reconocida. Que no está reconocida. Podemos comprobar en las familias que conocemos, ¿no? Todavía la mujer está explotada. No sé si he respondido. A ver, Gustavo, adelante. Gustavo. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches Adelante. a los compañeros. Solamente quería preguntarle, más que preguntarles algún comentario sobre, hemos hablado de lo que es el esclavismo y los medios de producción y todo lo demás, y ahora en este siglo XXI ya no hablamos, digamos, de capitalistas, empresarios, comerciantes y demás, hablamos de lo que es el Estado o el gobierno, que no solamente en nuestro país, sino a nivel
regional, digamos, ¿no? De sudamericano, ¿no? O continental. Entonces, ellos también son ahora esclavistas. Ellos los gobiernos luchan contra la esclavitud, ¿no? Explotación sexual y demás, o de niños y demás, pero lo que le pregunto es que ellos están en estos momentos también haciendo parte de esto, de lo que es la esclavitud del hombre por el hombre. Está bien. A ver, rápidamente, en el capitalismo existe libertad de mercado, ¿no? Y como todo es libre, yo puedo vender mi fuerza de trabajo al mejor comprador, ¿no? Esa es la forma de explotación en el capitalismo. En el esclavismo era otra forma de explotación, con el chicote, con las cadenas, ¿no? Diferente. Entonces, no se puede hablar de esclavitud en el capitalismo, así en términos generales, no. Pero sí hay esclavismo en el capitalismo, ¿no? Hace unos años la Iglesia Católica denunció que en el Chaco habían esclavos, ¿no? Que los agricultores, los guaraníes, trabajaban toda su vida para el patrón, ¿no? Y sus hijos igual trabajaban para el patrón. Eran verdaderos esclavos, ¿no? Entonces, pero ahora en la trata de menores, de mujeres, la trata, ahí hay esclavitud, eso es evidente, ¿no? Entonces las mafias que trafican con niños y con mujeres, ellos esclavizan a los niños y a las mujeres, ¿no? Bueno, y eso ya está por demás decirlo, no tienen libertad. En el capitalismo se puede decir que hay esta forma de esclavitud, pero no es lo característico del capitalismo. El capitalismo se caracteriza por el trabajo asalariado. No sé si tiene Gustavo, Cristóbal. Sí, sí, respecto a eso, el gobierno, o sea, el gobierno, ya sea este o cualquiera, en estos momentos, el gobierno también hay un tipo de esclavitud, porque digamos la diferencia salarial de los profesionales, por ejemplo, podemos decir cualquier profesión, ¿no? Abogado, médico, el gobierno está cancelando de diferente manera, ¿no? O puede llamarse discriminación. Le paga al mismo profesional por su trabajo, pero también le paga algunos menos, algunos más y así. Es por eso que le preguntaba si también, ¿no? Podría haber una forma de esclavitud de parte del Estado, o sea, del gobierno. No estamos hablando política partidaria, ¿no? De este partido, sino estamos hablando como gobierno, como Estado, como sistema, ¿no? Y no estamos hablando solamente de Bolivia, sino a nivel regional. Bolivia es un país capitalista. Nos guste o no nos guste, es un país capitalista, ¿no? El capitalismo no tiene esclavos. Bueno, esclavos no tiene. Lo que tiene es asalariados, ¿no? Y el Estado es también capitalista, ¿no? Y lo que hace es pagar salario. No hay esclavitud desde ese punto de vista. No hay esas excepciones en el Chaco o la esclavitud de las mujeres por las mafias que trafican mujeres, eso, pero son cosas que no son característicos del capitalismo. El Estado capitalista boliviano paga salario, no paga, no esclaviza. Podrá haber diferencia de salarios, lo hay, pero eso también es importante. El mercado en el capitalismo es libre, ¿no? La libertad yo puedo vender donde mejor me puedan pagar mi salario, ¿no? A ver, no sé si respondió. Cristóbal, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. La pregunta, ya que la Biblia, ¿no? es un libro histórico, mi pregunta fue, cuando Egipto era un
era poderoso, tenía sus propios esclavos, la cual le sirvieron a Egipto más de 4.000 años. ¿Por qué esos esclavos le sirvieron tanto tiempo, doctor? Muy bien. Esa era la pregunta que tenía que decirles, que me olvidé. ¿Por qué la esclavitud ha durado 4.000 años? ¿No? El capitalismo tiene apenas cientos de años. Podemos decir, desde 1492 hasta ahora, pues apenas unos 300, 400 años. Pero el esclavismo, 4.000 años, ¿no? El feudalismo, 1.000 años, ¿no? Esa era la pregunta, Cristóbal, que quería hacerles. ¿Por qué? ¿No? Pues, doctor, ¿puedo voy a responder yo? rápidamente. ¿Por qué, Elia? Rápidamente, ya nos hemos cansado. Por ¿no? las creencias que tenían de que un salvador les iba a salvar. El esclavismo en Egipto, en Ecuador, ha existido porque creían que iba a haber un salvador que iba a salvarles. ¿Quién era Moisés? ¿Por qué han esperado tanto tiempo? Está bien. Esa es la ideología, ese es el poder de la ideología, ¿no? En la esclavitud, los esclavos eran los soldados de los esclavistas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, los policías, ¿no?, defienden a los bancos, defienden la propiedad privada, que eso, ustedes van a estudiar todos los 5 años, ¿no? Cómo el derecho defiende la propiedad privada. Estamos dentro de la ideología capitalista. Entonces, la esclavitud se ha reproducido tantos años justamente porque por la ideología que se ha reproducido en los mismos esclavos. Los esclavos daban su vida por el amo, ¿no? Ellos mismos reconocían que era natural ser esclavo. ¿Por qué? Porque estaban así con su ideología. Muy bien, muchísimas gracias. Un poquito ya nos hemos cansado. Silvia, ¿querías hablar? Doctor, yo levanté mi mano. Licen, usted habló del capitalismo. ¿Qué factores se necesitó para desarrollar el capitalismo? ¿Cómo se desarrolla el capitalismo? Con la acumulación del capital. Para que el capitalismo se desarrolle, hay que crear las condiciones para la acumulación del capital. Es interesante, el capitalismo clásico distribuye, comparte esa acumulación del capital con las otras clases. En Europa, por ejemplo, vamos a ver los trabajadores europeos están bien pagados, ¿no? Las clases medias están bien pagados, ¿no? Pero ese tipo de capitalismo en los países atrasados es imposible que se desarrolle porque existe ya el imperialismo que impide el desarrollo capitalista en nuestros países. Pero la respuesta concreta, Shirley, el capitalismo se desarrolla con la acumulación del capital. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Doctor, ya voy a llamar lista a la próxima clase. Me pregunte, por favor. Buenas noches, doctor. Ya es tarde. Doctor, buenas noches. Hasta luego. Doctor,